La corrupción en Ecuador es un tema que no da tregua y este es nuestro tema de análisis a fondo en Más Allá de los Hechos. Hoy tendremos como nuestros invitados al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. También está con nosotros ya en los estudios de FM Mundo Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito y directora de la Fundación Tándem, además de Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, y Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio del Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para abordar este tema, un tema que preocupa y que no ha dejado de ser parte de las primeras planas desde hace varios años. Lamentablemente, el tema de la corrupción ocupa gran parte de la discusión y del debate público en nuestro país. Iniciamos con la doctora Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito y directora de la Fundación Tándem, porque precisamente ha seguido muy de cerca algunos temas relacionados con la corrupción en nuestro país, en lo más reciente con lo ocurrido en la ciudad de Quito. Daniela, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Fausto. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y a los compañeros de panel. ¿Cómo combatir la corrupción? ¿Cómo frenar este virus que ataca y cada vez con más fuerza en nuestro país? Hemos visto los casos de corrupción no solo a nivel nacional, ya a nivel local, en algunos municipios, concretamente en Quito. Ustedes han sido también testigos, han detectado algunos de los casos. Yo diría que es importante tener claro, Fausto, que esto es un problema que viene de hace mucho tiempo atrás y que hasta cierto punto es estructural. Y me refiero a estructural en términos de que hay una cultura en Ecuador que de alguna manera promueve el incumplimiento de la ley, que no castiga socialmente ni moralmente el incumplimiento de la ley. Y si a esto le sumamos la impunidad, que es uno de los grandes males que aqueja a nuestro país, el hecho de que una persona pueda incumplir la norma y que no exista realmente una consecuencia por ese incumplimiento, sea la impunidad. Exactamente, sea una norma menor o una norma mayor, sea un problema pequeño o algo mucho más grande como los actos de corrupción a los que nos hemos referido. El efecto es el mismo, ¿no? Es decir, no hay un castigo, por ende yo puedo hacer lo que yo quiera, y si a eso se le suma, como yo decía, esta cultura que arrastramos desde los inicios de nuestra república, es decir, esto no es de ahora, de que pues se tolere el incumplimiento de la ley, tenemos una suerte de caldo de cultivo para que sea más fácil el cumplimiento de estos actos de corrupción. En esa línea no podemos pensar solo en términos de soluciones alrededor del sistema de justicia, que es por supuesto absolutamente necesario para reducir esos niveles de impunidad, sino que hay que trabajar muy fuertemente en unas estrategias de prevención donde no solo desde la educación por supuesto, pero también cuáles son las medidas efectivas que se implementan en los gobiernos locales, en el gobierno nacional, en las instituciones públicas, para no tener que llegar al momento, ¿verdad?, en el que ya está cometido el acto y tenemos que entrar al proceso judicial, sino cuáles son todos esos pasos que estamos implementando para que no se dé el acto de corrupción. Tenemos, y como registro, lamentablemente, tenemos un expresidente prófugo, un ex vicepresidente preso, un ex contralor prófugo, otro excontralor, con prisión domiciliaria. Años después, investigado otro presidente. Ahora mismo, consejeros del gobierno investigados, asambleístas denunciados por tráfico de influencias, vocales de Consejo de la Judicatura denunciados igualmente por tráfico de influencias. No es un panorama alentador. No, y lamentablemente todos estos casos, Fausto, abonan a esta profundización de la cultura, es decir, porque lo vemos permanentemente y hasta cierto punto pensamos que tal vez no hay una solución. Es decir, todos los días o todas las semanas es un nuevo escándalo, y esto pues genera también ese sentimiento de pesimismo y de falta de confianza en las instituciones públicas que tienen los ciudadanos, lo cual hace aún más difícil la tarea de que esas instituciones funcionen, y es por eso que es tan importante la implementación de sistemas de control previo. Hablemos de temas de transparencia, acceso a la información, gobierno abierto, los mismos sistemas, por ejemplo, de el famoso del ISO 32001, que son esos sistemas de gestión que previenen la corrupción, donde se identifican adecuadamente en cada una de las instituciones dónde están las debilidades, es decir, dónde están los espacios. Por ejemplo, yo te hablo en temas municipales. El tema del uso del suelo es uno de los temas más
vulnerables a la corrupción en gobiernos municipales. Bueno, entremos a trabajar específicamente medidas de acción para que sea transparente la manera en que se asigna, por ejemplo, el uso de suelo, y así vamos realmente previniendo que se den los actos de corrupción. Ahora, el problema es que es precisamente el sistema el que está abonado para este tipo de casos. Y usted mencionaba el CERCOP, hemos mencionado también el tema de gestión de suelo. Todo lo que es trámites a nivel de municipio siempre generan esta suerte de espacio propicio para la corrupción. En el caso de CERCOP, hemos visto, supuestamente se implementó un sistema para garantizar los concursos transparentes, para garantizar la participación de todos, para garantizar incluso la mejora de precios. Pero hemos visto, ha ocurrido en compras públicas, en compras de medicinas, en compras, en subastas inversas, ha ocurrido en contratación de obras, se ponen de acuerdo 2, 3 contratistas y se turnan los procesos, se dividen las ganancias, y esto ha hecho básicamente que se ahonde la corrupción. Lamentablemente, hay este dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y siempre se van a encontrar, digamos, estos mecanismos que, a pesar de que se establezcan estos sistemas, se encuentran los mecanismos para tratar de ir por un lado, ¿no? En esa línea, lo que más ha funcionado a nivel internacional es el acceso a la información y el seguimiento por parte de organizaciones de sociedad civil. Es decir, y lo que nosotros hemos visto además, es decir, el hecho de que haya organizaciones de la sociedad civil que puedan, por ejemplo, acompañar los procesos de contratación, que puedan verificar cómo se hacen las asignaciones, no solo que se suba la información al CERCOP, porque sabemos en muchos casos, por ejemplo, que ya está prearreglado, ¿no? El contrato simplemente suba al CERCOP, ya todos los amigos, digamos, van y participan y ya se sabe quién se va a ganar el contrato. Muchas veces depende de una o dos personas que ajustan los términos de referencia de tal forma que calce exactamente para tal o cual y que se oferente. Ponen de acuerdo previamente. Entonces, el observar únicamente el proceso de contratación cuando ya ha llegado al CERCOP, digamos, no es suficiente. Lo que hay que observar es todo el proceso previo. Cómo se elaboran esos términos de referencia, cómo se hace el llamado a los contratos, cómo se hacen las asignaciones. Y ahí el hecho de que puede existir transparencia, acceso a la información, pero sobre todo seguimiento y acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a la transparencia y a la lucha anticorrupción, puede ser muchísimo más efectivo para detectar a tiempo los casos y no llegar a este punto en el cual pues ya simplemente estamos tratando de pelearnos en lo judicial, pero ya el daño está hecho, es decir, ya existe esa sensación no solo de la impunidad, sino de que en general el sector público es corrupto en sí mismo. Según el índice de capacidad para combatir la corrupción, un ranking que evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la cual combaten la corrupción, por ejemplo, Ecuador estaba en 9º puesto en el más reciente entre 15 países con una puntuación de 4.82 sobre 10. Ahí se analizan algunos temas y quisiera referirnos a cada uno de ellos. De los 3 principales, por ejemplo, la independencia de las instituciones judiciales. ¿Existe independencia? Bueno, yo creo que el mismo hecho de que todo el tiempo estamos escuchando casos en los cuales ciertos sectores políticos quieren, precisamente lo que estamos viendo ahora con el juicio político al Consejo de la Judicatura, los cambios que se dieron en los últimos años respecto de cómo se nominan a los jueces y el pasar de un partido político, de un grupo político a otro con los intereses de formar parte y de alguna manera controlar la justicia, nos muestran claramente de que en el Ecuador no existe independencia judicial, no de ahora, Fausto. Es decir, yo creo que hay que reconocer que esto es un problema estructural del país. Cada cierto tiempo hay estos cambios en los cuales pues los políticos de turno quieren tomarse la justicia, y por eso es que uno de los principales ejes de lucha contra la corrupción es la justicia, porque ahí es donde se garantiza que no existe impunidad. Es decir, yo creo que los ecuatorianos tenemos que entender el daño que la impunidad le hace no solo a las instituciones del país, a la creación de la confianza y al hecho de que podamos progresar adecuadamente. Combatimos impunidad y trabajamos a la mano prevención, y hay una salida. No va a ser inmediata, Fausto, pero puede haber una salida en el mediano plazo estableciendo justamente estos procesos. Y en este momento hacemos contacto con Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, también que ha seguido muy de cerca algunos de los casos de corrupción y también, por otro lado, ha elaborado informes respecto de la corrupción en nuestro país. Leonardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hay algunos de los temas que hemos abordado aquí con Daniela. El tema es estructural de la corrupción. Muchas veces, como decía Daniela, echa la ley,
echa la trampa, y eso parece que ocurre en todas las instancias de nuestro país. ¿Cómo resolver, cómo llegar a un punto en el que comencemos a ver una luz, una salida a este problema que nos ataca desde hace décadas? Fausto, muy buenos días. Bueno, creo que debemos comenzar por dejar de culpar a la prensa de todos los males. Y entendamos de una vez por todas que el trabajo del periodista no responde a intereses de militancia o intereses personales. Comencemos por ahí, por respetar la libertad de expresión. El periodista no es una caja de resonancia para repetir discursos. Es un máximo representante de la libertad de expresión, pero no es su único elemento. La ciudadanía es parte de esa libertad de expresión. Concierne también al ciudadano, y al dinamitar la imagen de lo que es el periodismo, el mismo ciudadano se está poniendo la soga al cuello ante un sistema autoritario o ante la agenda de intereses ocultos que se reflejan en, por ejemplo, como bien mencionaba Daniela, procesos de contratación por debajo de la mesa. El rol de la prensa no es ir a poner un micrófono, sino ser la tachuela en la silla del poder, y eso es lo que parece que todavía no se entiende en ciertos niveles. De ninguna forma la prensa es condescendiente o emitir mensajes que validen opiniones incluso de nuestra audiencia. Comenzando quizás por ahí el tema de la corrupción, porque el rol de la prensa es también ser un impulsor de los procesos de transparencia, y ahí entro en mi materia. El tema de transparencia es importante. Cuando nosotros como ciudadanos revisamos, por ejemplo, los portales de transparencia de las instituciones, y hallamos en algunos casos municipios que ni siquiera tienen página web, o que no publican sus listados de funcionarios, de remuneraciones. Recordemos, por ejemplo, que hace algunos años en la CNT el listado de las personas, de los trabajadores de la empresa, había sido declarado reservado. ¿A nombre de qué? Y es precisamente esa falta de acceso a la información la que muchas veces permite este tipo de actos de corrupción, muchos de los actos que se ocultan. Leonardo, le pedimos unos minutos, por favor. En este momento hacemos contacto con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Son varios años en donde se han reportado decenas, no sé si cientos de casos de corrupción, y el tema no termina. Hemos analizado algunos de los temas acá, doctor Rodas. Por ejemplo, parte de la capacidad de este índice de la capacidad para combatir la corrupción, se habla de la independencia de las instituciones judiciales, de la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco. ¿Cuál de los temas cree usted es el más importante? Fausto, buenos días. Un saludo cordial a usted, a la audiencia, a los compañeros de esta mañana que formamos parte de este encuentro. Mire, la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una organización de la sociedad civil, de hecho, designada por colectivos sociales, que no tiene un solo centavo para poder cumplir sus tareas, ha presentado por lo menos cerca ya de un centenar de casos de delitos a las diversas autoridades del país, después de hacer su propia investigación y de cumplir el otro rol, que es el dar el pecho a las balas y concurrir a los organismos de control y poner las denuncias correspondientes para no quedarnos en el discurso, para no quedarnos en el encuentro de carácter académico, o para no hacer lo que hace la Secretaría llamada también Anticorrupción del Régimen, que es papers, documentos, estudios, análisis y reflexiones. Creo que hay que dar un paso importante, que en el combate significa apuntar con el dedo a aquellos que han asaltado recursos del país, en la expectativa además de que las autoridades de control cumplan con su rol. Y entonces aquí ya se lo ha señalado, autoridades de control en más de una oportunidad asaltadas y que forman parte de la corrupción y de la gavilla del asalto. Hay que acordarse quién era Carlos Polin, que era el secretario, por ponerle un nombre, yo diría era el recaudador de Odebrecht para repartir las coimas. Entonces allí hay que entender que hay proyectos políticos y económicos no solamente locales, sino transnacionales para el asalto, y por lo tanto impulsan, auspician a determinados sectores políticos para que lleguen a cargos importantes y puedan beneficiarles con la entrega a dedo de la obra pública,
que es el gran pretexto para el asalto. Y esta es quizá la razón, doctor Rodas, por la cual existen todo el tiempo estas pugnas por ciertos puestos de poder. Por ejemplo, ahora mismo se habla en la Asamblea Nacional de ciertos cabildeos, de las nuevas mayorías, se advierte que podrían estar apuntando hacia el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por ejemplo, hacia los concursos para Contralor General del Estado, hacia los concursos para Procurador General de Estado, hacia los concursos para fiscal más adelante. Después ya vemos cómo se pelean por la presidencia del Consejo de la Judicatura. Creo que ahí está la base, ¿no? Porque vienen designaciones con un origen político y es donde ya se gestan este tipo de actos. Así es. De tal suerte que lo que señalé anteriormente es para concluir en una idea que me parece clave. El conflicto de la corrupción no es que hay que creer que es un problema estructural, es un problema del poder. Uh-huh. Y frente a ese hecho, el rol de la sociedad civil es fundamental. Y el rol de la prensa de investigación es fundamental. Porque no podemos entregar ni dejar que el poder nos hagan creer que poniendo gatos despenseros o ratones que cuiden el queso, se van a arreglar las cosas. Aquello es falso, forma parte del estratagema de la corruptela, es decir, no hacer nada. Es decir, entregarnos un paper cada 15 días o cada 2 meses, o hacer un encuentro y proclamar que estamos en la lucha contra la corrupción. Hay que combatirla en la práctica. Y desde luego que hay que hacer a temas variados. Usted, Fausto, acaba de señalar que en este momento parecería que la gran disputa es quién controla al Consejo de Participación y quién designa al Contralor. Y porque sabemos que está detrás del control. Porque evidentemente esa es una pugna de los determinados sectores para desde el poder lograr afianzar evidentemente puestos claves para opacar la acción anticorrupción y sobre todo para permitir la impunidad a determinados sectores. Y hay que recordar entonces, que en medio... Este es un tema central, pero déjeme concluir con un par de ideas. Uh-huh. Creo que lo fundamental está en la presencia, decía yo, de la lucha de la sociedad civil, pero con la convicción de que es un contrapoder, que no se trata solamente de generar algún escándalo mediático preelectoral o para capacitarse electoralmente, porque eso también está ocurriendo. Y en segundo lugar, romper con esta falsa idea de que el tema de la corrupción es un tema que no le importa a la ciudadanía. Ese es un tema, o esa es una visión, o ese es un modelo de concepción que están vendiendo aquellos que ejerciendo la corrupción tienen tentáculos también en la opinión pública o en aquellos sectores que hacen opinión pública para poder generar una imagen de que no hay que luchar contra la corrupción. No es un tema fácil. Hay desasosiego, desaliento en aquellos que estamos involucrados en este asunto, sobre todo cuando hay dificultades como las que ya señalaba en una estructura de hecho, pero lo que hay que hacer es asumir con convicción la tarea que se ha asumido, pues no queda más, y con responsabilidad, pero además con frontalidad. Creo que es indispensable en ciertos momentos, por eso lo hicimos la semana pasada, entregar nombres y apellidos de los corruptos. Yo creo que hay que actuar así. Ya no hay posibilidad solamente de hablar en términos generales. Esa es la tarea sustantiva. Y evidentemente, coincido, hay que también tomar normas preventivas. Las normas preventivas son fundamentales. Esto forma parte de un sistema nacional anticorrupción que también lo hemos propuesto, que es evidentemente no solamente la educación en los sectores formales, sino en la informalidad misma de la comunidad, pero hacer que los diversos sectores organizados del país y del pueblo ecuatoriano participen activamente. Yo creo que estos son temas que se van complementando. Concluyo con algo, siempre y cuando también haya voluntad política de diversos sectores, porque aquellos que tienen la responsabilidad de ejercer el control o de sancionar al corrupto o de precautelar la corrupción, precautelar, dice usted, en el sistema educativo que ni siquiera daban clases de ética, menos de historia del país, para evidentemente hacernos
creer que vivimos en un país casi inexistente. Es una forma de impedir la consolidación del Estado Nacional. Todo eso forma parte de la corruptela. Y ver que la gente se muere de hambre, de necesidad, de angustia, que no hay trabajo, forma parte también de la corruptela. Corruptela no solo es llevarse los recursos en los bolsillos, es la inacción del poder frente a la realidad concreta de una sociedad que busca mejores días. Y creo que precisamente encargarle al poder político esta tarea es quizá uno de los errores. Hacemos contacto en este momento. Doctor Rodas, volvemos enseguida con usted. Estamos ya en contacto con el doctor Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados. Recuerdo también que el doctor Buendía hace varios años fue parte también de la denuncia en contra del expresidente del Banco Central, Pedro, se va el apellido. Pedro Delgado, sí, precisamente, fue parte de la investigación, precisamente por eso también le hemos convocado a esta entrevista. Cristóbal, gracias por estar con nosotros. El sector público es importante también en este proceso de combate a la corrupción. Usted es procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, precisamente en donde está o donde podría estar parte de la solución para combatir a la corrupción. Doctor, buen día. Muy buenos días, Daniela, Leonardo, Rodas, buen día. Lo que nos veo, perdón el fondo. No se le escucha. Estamos con un problema de audio, no se le escucha muy bien. No sé si nos podemos ubicar un poco mejor. Estamos con el ruido de fondo. A ver si podemos un poco ubicarnos mejor. Doctor, buen día. Mientras tanto, vamos este momento nuevamente con Daniela Chacón. Hemos escuchado al doctor Rodas. También el problema es dejar esto parte en el poder político. ¿En quién confiamos? Este tema de la confianza que tú mencionas, Fausto, es súper importante y quería referirme a una cosa que dijo Germán. Esta idea de que la corrupción, el combate a la corrupción no es importante para los ciudadanos. De hecho, por ejemplo, en la última encuesta que nosotros levantamos de Quito Cómo Vamos, de este observatorio que damos seguimiento a la calidad de vida en Quito, nos muestra que ya la corrupción está en el tercer orden de los problemas y de las preocupaciones que tiene la ciudadanía, ¿no? Después de la inseguridad, después del sistema de transporte y la movilidad. Ya botamos la toalla. La tercera preocupación, fíjate, importante puesto, la tercera preocupación, la corrupción, el nivel de desconfianza que tiene el ciudadano quiteño sobre la institución municipal, no digamos las autoridades de turno, sobre la institución municipal, está sobre el 65%. Entonces, cuando hay desconfianza en las instituciones, cuando hay desconfianza de que éstas realmente puedan servir para hacer que se cumplan los servicios que yo necesito como ciudadano, lo que sucede es que viene el caos. Es decir, yo empiezo a buscar de qué otra manera puedo acceder a la provisión de los servicios básicos que necesito. Y ahí, por ejemplo, entra el narcotráfico y entra el crimen organizado. Es decir, en muchos países donde los niveles de corrupción son altos, donde las instituciones públicas no funcionan, no responden a las necesidades de la ciudadanía, precisamente por esos altos niveles de corrupción, la ciudadanía empieza a organizarse y empieza a buscar la provisión de esos servicios a través de otros canales, y muchas veces esos canales son canales del crimen organizado. Entonces, no porque podemos para eso somos bastante ingeniosos. Claro, no podemos pensar que el problema de la corrupción no es importante porque no sale, digamos, en las primeras preocupaciones de la gente, porque por supuesto que la gente está preocupada por el desempleo, por la pobreza y por las desigualdades y la inseguridad, pero están directamente relacionadas, y es por eso Quién sabe, sin corrupción tendríamos más seguridad, quién sabe, sin corrupción habría más empleo. Un Estado más eficiente, Fausto, y un Estado más eficiente necesariamente implica mejores servicios para los ciudadanos, y es por eso que el combate a la corrupción es tan importante. Y yendo a tu pregunta rápidamente, no se le puede dejar solo al sector público, porque hay intereses, digamos, ¿verdad? Esto necesariamente requiere el apoyo de la sociedad civil. Y a propósito de los temas municipales también, bueno, más adelante podemos tocar, o muy brevemente mencionamos lo que ocurre ahora mismo, por estas semanas en la Agencia Metropolitana de Tránsito, la generación de citas, la generación de cupos para la revisión técnica vehicular. Por un lado, las autoridades dicen que todo está maravilloso, que todo está perfecto, vas y la gente está preocupada, la gente busca, lamentablemente, lo que tú dices, busca una salida, tramitadores, pagar por afuera, hacerlo de forma irregular,
Y es parte de la corrupción, porque el Estado no da soluciones. Exactamente. Entonces, si no entendemos esta visión estructural de la corrupción y no la entendemos desde esta perspectiva, que además está relacionada con la eficiencia del Estado, no vamos a presentar soluciones que realmente atiendan a la problemática de fondo. Estamos ya en contacto con el doctor Cristóbal. Buen día. Cristóbal, gracias nuevamente. Ahora sí parece que estamos con menos problemas de sonido. Y bueno, la corrupción es el tercer tema de preocupación de los ciudadanos. Ya no ha sido el primero, y esto es parte de un sistema que nos ha llevado quizá a dejar de lado el tema de la corrupción. Correcto. Se piensa que la corrupción solamente está apuntada a lo público. Cuando bien lo ha mencionado Daniela y el doctor Rodas, esto es un tema sistémico, que justamente se organiza a través de la creación de dificultades para vender soluciones, y que lo que principalmente produce, más allá obviamente de la pérdida o dispendio del recurso público, principalmente lo que produce, Fausto, es temas de segregación, temas de opresión, temas de exclusión a los grupos que deberían ser prioritariamente atendidos por el Estado, principalmente por su condición de vulnerabilidad en el esquema de salud, en el esquema de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el daño real que produce el tema de la corrupción, porque a veces solamente cuando hablamos de corrupción pensamos en el tema de los recursos públicos, y no es así. Por ejemplo, el hecho de que mañana más tarde un funcionario esté a cargo de una responsabilidad para la cual no está capacitado, y obviamente los resultados de ese desempeño van a hacer que efectivamente no se produzca el servicio público que se pretende. Eso también es corrupción. Y lo que más dimensiona esos niveles de corrupción es justamente la afectación social. El que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, voy a poner un ejemplo práctico de este momento. La desaparición del Ministerio del Trabajo, por ejemplo. La inacción del Ministerio del Trabajo. ¿Qué es lo que produce? Produce que los niveles de precarización laboral, de abuso en materia laboral, prácticamente sea un tema de todos los días. Entonces, hay que dimensionar a los problemas de corrupción, que como bien han planteado mis contertulios, es un tema estructural, es un tema cultural, es un tema que viene desde el sistema, principalmente desde las afectaciones. Y efectivamente las organizaciones de sociedad civil, es decir, la ciudadanía en general, tenemos una responsabilidad frente a eso, obviamente de participar en los temas relacionados a lo público, obviamente la de mantener una conducta de no ser parte de, pero no podemos olvidar que la responsabilidad primigenia está en el Estado, en la organización del Estado, en las instituciones del Estado, en el esquema de justicia, en el esquema del Ejecutivo y en los distintos niveles de la administración pública, en que principalmente sus conductas partan hacia el beneficio de la generación de un servicio público para mañana más tarde cubrir una necesidad. Si es que esa es la concepción del ejercicio público, obviamente que los niveles de corrupción se van a ir eludiendo. Pero lamentablemente, aquí lo que se calcula primordialmente es el beneficio electoral, el beneficio político, el beneficio económico, siempre desde una mira personal o siempre desde una mira corporativa. Creo que estos son los grandes retos, Fausto, que se deberían plantear dentro de una discusión en lo que atañe a los temas de corrupción, a los temas de transparencia y a los temas de gestión pública. Y lamentablemente sí, estamos frente a un Estado ineficiente que precisamente es uno de los orígenes de todo el tema de la corrupción. Volvemos enseguida con más allá de los hechos, analizando la corrupción, un mal que resulta estructural en nuestro país y al cual le buscamos todos los días una salida. Volvemos. Volvemos enseguida con Más allá de los hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas. Inicio del espacio publicitario. Hola, vecina. Hola. ¿Cómo le va? ¿Sabes si por aquí hay una agencia de Mi Alianza? Claro, mi cooperativa amiga está aquí a la vuelta. ¡Ah, qué alivio! Siempre me salva la vida. Si le contara, cuando estuvimos complicados en la casa, Ajá. Mi Alianza estuvo ahí para apoyarme. Claro, ¿y a cuántos años siendo mi cooperativa amiga? No la cambio por nada. Ay, disculpen que me meta. ¿Con quién hay que hacer esa alianza que dicen? Yo también quiero tener una amiga así. Con la Alianza del Valle, Bessie. Ah, claro. Mi alianza es mi cooperativa amiga. 52 años de vida institucional, solidez financiera y más de 100,000 socios respaldan nuestra institución para que puedas decir: Mi Alianza es mi cooperativa amiga. Alianza del Valle. FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos. Fin del espacio publicitario. Continuamos con Más allá de los hechos. Más allá de los hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad. Al punto. En Más allá de los hechos. Estamos ya nuevamente con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, hablando sobre este tema, la corrupción en nuestro país. Un Estado ineficiente promueve precisamente los actos de corrupción. Doctor Rodas, seguimos con usted. Estamos con el micrófono apagados. A ver si por favor. Muchas gracias. Ahí estamos. Yo decía que hay gente interesada en hacernos creer que el tema de la corrupción es importante. Yo no he afirmado que la lucha contra la corrupción no es importante, sino que hay gente que le preocupa aquello. Y le preocupa, decía, para generar la imagen de que hay que bajar el ritmo de la confrontación. Y le digo esto, y les digo a los compañeros del panel, porque en la campaña electoral, la anterior y en esta, se percibe que el tema de la acción y de lo que ocurre en el manejo de la publicidad, se viene diciendo que el tema de la corrupción hay que ponerlo en un segundo plano porque la gente está cansada del tema. ¿Quiénes les dicen esto? Esto les dicen los que manejan las campañas electorales. Es decir, hay una especie de un contubernio entre el hecho real de la corruptela y aquellos que quieren bajar a un segundo plano la percepción de la ciudadanía, que por lo dicho por Daniel es importante. Si la gente está tratando el tema de la corrupción como un fenómeno cotidiano, eso es importante, pero hay que tratarlo adecuadamente para involucrarla a la gente, para exigirla de alguna manera a que con su gestión pueda enfrentar los temas reales. Dicho esto, es una tarea, la tarea anticorrupción, que tiene que establecerse en diversos ángulos y niveles. Ciertamente que el sector público es el que más nos escandaliza, pero lo que se ha señalado esta mañana es cierto. Si no habría el acto colusorio entre el sector público y privado, dejaría de funcionar la corrupción de alguna manera. Es un tema de doble vía. En los insumos médicos, por ejemplo. Lo que usted también decía, Fausto, hace unos momentos. ¿Cómo se venden los insumos médicos? Puestos de acuerdo entre determinados funcionarios de la administración pública, del IES, de un hospital determinado, de un hospital público, con el vendedor, empresa privada. De tal manera que es un problema colusorio del sector público y privado, hay que actuar allí. Es un problema estructural por eso, no solamente de una de las partes de la sociedad. Y creo que el tema fundamental es el hecho de la ausencia de sanción a aquellos que han afectado a los intereses del país. La impunidad se vuelve en una especie de alfombra para que todos pasen por ella y sepan que en un momento determinado, más allá del bullicio, del escándalo, no pasa nada. Aquí las sanciones han sido a pocos ciudadanos, a algunos usted los enumeró al inicio del programa, Fausto, pero hay centenares de gentes que no han sido sancionadas y hay una justicia lenta que hace todo lo imposible por no sancionarles. Las normas legales en más de una oportunidad les protegen y yo diría que es algo más grave.
la impunidad viene no solo de la inercia, de la falta de acción de determinados organismos, sino de una especie de contubernio para inclusive la redacción de la norma legal les sea favorable. Y una idea adicional, aquí hablábamos hace unos minutos del CERCOP, y lo que se dijo es muy importante. El CERCOP ha sido simple y llanamente un instrumento político para ponernos en la pantalla quién ha ganado el concurso, y nada más. De tal suerte que no ha habido un seguimiento ni previo ni posterior del cumplimiento del determinado concurso, previo y anterior, y posterior. El CERCOP no cumple su rol. Y ahora que califica a los proveedores del Estado, la preocupación está si aquellos que los han denunciado o los hemos denunciado forman parte o no de las listas del CERCOP, por ejemplo. Y cuando se les pide información, no la entregan, no la transparentan. Esa es la otra actitud frente a la cual hay que lidiar. Es un compromiso de todos. Y lo que me parece importante es que la gente, mientras nos escucha aquello, también nos exige que tengamos la acción de ir a denunciar, porque es una forma importante. Y ahora nos toca comenzar a denunciar a la función judicial la lentitud. Y yo concurro, perdónenme que lo diga en primera persona, en representación de la comisión, a varias audiencias. Quiero que ustedes sepan que hay audiencias que no se instalan en 1 año y pico, no se instalan, no digo que no marchan, no se instalan, porque el juez te espera, el secretario se olvidó dónde queda el local, las partes procesales no llegan a tiempo, cambian los abogados, no se instalan. Y entonces ocurre que los denunciados ahora forman un sindicato, el sindicato de la protesta y de la respuesta, que significa enjuiciar a aquellos que les hemos denunciado. Es decir, y luego a los denunciantes nos convocan con la siguiente notificación. Si usted no concurre, la fuerza pública irá por usted para que responda frente al denunciado. Es decir, estamos en una época de los pájaros contra las escopetas. Así es, lamentablemente es parte del sistema, es parte del sistema que protege o que garantiza de alguna forma la impunidad. Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio del Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Usted mencionaba algo que era importante, por ejemplo, el trabajo y la fuerza del periodismo de investigación, que es uno de los elementos necesarios, indispensables para mostrar los actos de corrupción, pero lamentablemente también ha habido persecución a los periodistas. Ha habido esta suerte de generar como un enemigo de la sociedad al periodismo, cuando básicamente lo que se ha hecho es denunciar los actos de corrupción, y es algo importante dentro de este proceso de combate. Por supuesto, Fausto. El tema de la corrupción, como ya bien lo han mencionado, es bastante estructural. No sé si a tal punto de que esté tan enquistado en el sistema de que si lográramos por un acto de magia tumbar ahora toda la corrupción, podría tambalear todo el sistema. Pero dentro de este sistema, dentro de esta estructura, también existen actores importantes que juegan un rol primordial al momento de frenar los actos de corrupción. Uno de ellos primero es la sociedad civil. Necesitamos que la sociedad en general se involucre en estos procesos. Te pongo un ejemplo muy simple. En la calle La Ronda de Quito, hace muchísimos años era una calle llena de ladrones, hasta que se reformó la calle y la ciudadanía se tomó la calle a tal punto que tú ibas la noche, la madrugada, tomarte un candelazo, pasar un buen momento con tu familia, con tus hijos, y no había ni policías. La gente se tomó la calle, se empoderó. Lo mismo es con los procesos de contratación pública, de transparencia, de control social. Cuando la gente, la ciudadanía se empodera de estos procesos, pues la corrupción no tiene cabida. Y aquí va un rol fundamental de la prensa, como bien decía. Cuando se dinamita la reputación de la prensa, se están poniendo una soga al cuello. Y aquí hago 3 ejemplos en cuanto a las barreras, por ejemplo, a la información, a la transparencia, y barreras que han sido denunciadas por la prensa. Por ejemplo, en el BEDE, cuando se hizo la investigación del tema de este escándalo por las mafias del agua en Durán, se pidió información al Banco de Desarrollo acerca de las cuentas de los créditos que se otorgaron a diferentes entidades del municipio, las empresas de Durán, pero respondieron que no podían dar información de ese municipio porque están protegidos por el sigilo bancario. ¿Cómo es que las cuentas de los fondos públicos están protegidas por un sigilo bancario? Eso los ciudadanos pueden entenderlo, pero no a una institución que maneja dineros públicos. Una protección conveniente, ¿no?
es una protección bastante conveniente. Por otro lado, en el tema del CERCOP, como bien lo ha dicho el señor Rodas, se convirtió también en una cloaca, y no quiero con esto dinamitar la institución, pero los procesos son deficientes. Cuando, por ejemplo, uno busca un proceso de contratación y en lugar de encontrar, por ejemplo, el municipio X, ahora encuentra registros de cada una de las áreas del municipio. Eso es completamente ineficiente y podrán decir que es por un tema de independencia, de gestiones o de organización interna, pero vuelve al ciudadano, hace que para el ciudadano sea completamente imposible hallar un proceso de contratación. Si yo quiero hallar, por ejemplo, que el precio de una estatua, quién se llevó el contrato por una estatua o por un mural en la ciudad de Quito, de pronto encuentro que existe un registro del municipio, de la Dirección de Cultura de la Secretaría de tal, y existe un número de 50 registros de una misma entidad, y es completamente ineficiente, es buscar una aguja en un pajar. Eso afecta a la transparencia, porque los ciudadanos no pueden acceder a esa información. Y finalmente, lo que ha ocurrido con el CERCOP es más o menos lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de los concursos públicos, concursos supuestamente transparentes de autoridades. Ya vimos en su tiempo, a través de estos concursos, cómo llegamos a un contralor que sacó 100 sobre 100, cómo llegamos a autoridades que han sido seriamente cuestionadas en su rol, a pesar de haber llegado mediante estos concursos. Lo mismo que ocurre con la contratación pública. Pero ahora hay que ver de lado y lado. No puedo yo responsabilizarle únicamente al CERCOP, porque los procesos de contratación nacen en las instituciones. Por el lado de la CERCOP he visto esfuerzos bastante significativos, como el nuevo portal de datos abiertos. Pero por otro lado también están las instituciones que deciden de pronto asignar presupuestos o dineros para obras que son completamente innecesarias y hasta absurdas. Recordemos una fiesta de posesión de la prefecta por $90,000. Recordemos un mural por casi medio millón de dólares. Estos gastos por aromaterapia. ¿Qué necesidad tiene el ciudadano de esas compras? Y recordemos que son pagados con fondos públicos. Y la tercera barrera, que realmente ha sido develada por el trabajo de la prensa y por sociedad civil en su ejercicio de veeduría ciudadana, son los capitales corrosivos, capitales que ingresan de otros países, pero que terminan derivando en procesos de contratación con términos de discrecionalidad, opacidad. Cuando se firma un contrato de deuda, por ejemplo, y en el momento de nosotros rastrear la ruta de ese dinero, nos encontramos que hay cláusulas de confidencialidad que protegen al proveedor o al destinatario, al beneficiario. Y no podemos ver, por ejemplo, qué obras fueron financiadas con un crédito internacional. Demandar entonces la transparencia principalmente por parte de las autoridades. Doctor Gómez, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo. Vamos inmediatamente también con el resto de las conclusiones. Gracias también a Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio del Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos con el doctor Rodas para las conclusiones, por favor. ¿Cuál será de aquí el primer paso para poder combatir la corrupción en nuestro país? Partir de que ese es un fenómeno estructural y que hay que tener una voluntad de contrapoder. Tener una voluntad asimismo de la denuncia sin reservas, sin temores y sin miedos. Hay que comenzar a hacer las denuncias no solamente de los delitos, sino de los delincuentes. En tercer lugar, me parece a mí que es indispensable que la sociedad civil asuma su rol, porque la sociedad civil se expresa de diversas maneras, pero asuma su rol de forma activa y participativa. Y evidentemente tengamos siempre la sospecha de que en el poder toda lucha contra la corrupción termina siendo solo un discurso, una postura, una acción mediática, pero que no hay un compromiso, porque el poder, desgraciadamente, de una de otra forma, socapa la presencia de la corruptela desde hace muchísimo tiempo. En la campaña electoral debemos también ejercer con responsabilidad el ejercicio de nuestra acción democrática, comprendiendo que la democracia radical debe suplir a la convocatoria de cada 2 o 4 años para las elecciones, cuando sabemos que también por la falta de transparencia no hay debate ideológico, no hay debate doctrinario, hay partidos de alquiler, hay candidatos que pueden ser candidatos o son candidatos con grillete.
o que tienen una hoja de vida que efectivamente no ha sido al servicio de la comunidad, sino a intereses reducidos o protervos. De tal suerte que esta es una tarea que no tiene una ruta específica y concreta. Lo que debe tener es una voluntad política y una voluntad ética. Y eso puede ser y debe ser convocado por la propia sociedad civil, por el periodismo de investigación para cumplir su rol. Ese es su rol. Aprovecharse del rol para temas de carácter preelectoral, electoral o el mediatismo o la figuración, no contribuye a la lucha contra la corrupción y más bien la hace daño y la pervierte. Gracias, el doctor Rodas. Nos contactamos con el doctor Cristóbal Buendía. ¿Cuál es la ruta entonces para lograr este combate a la corrupción? El periodismo se ha dicho, también la participación de la sociedad civil. ¿Qué hacemos con el Estado? ¿Qué hacemos con los funcionarios públicos y también privados que están siendo parte de este sistema? Por ejemplo, Fausto, el ejercicio que usted bien refirió al inicio de la denuncia que se realizó al primo del presidente, al señor Pedro Delgado en su momento, creo que fue un muy buen ejemplo del rol que debe tener la sociedad civil. Entre ellos obviamente se cuenta el periodismo porque no está ajeno a ese vínculo. Y segundo, el hecho de que mañana más tarde estos procesos puedan seguir su curso, es decir, se puede hacer un seguimiento sobre estos procesos. Fíjese usted recordará, el escarnio público fue a tal nivel que le tocó al propio primo del presidente Correa en esa época aceptar en rueda de prensa la falsificación de su título, el fraude que produjo al Estado ecuatoriano. Básicamente, entonces, yo creo que un poco lo que usted refiere es denunciar, poner y exponer públicamente a quienes están cometiendo estos actos. Mojarse el poncho, a eso me refiero, mojarse el poncho. Organizaciones como la Comisión Cívica Anticorrupción, etcétera, etcétera, reafirmar sus compromisos, reafirmar su gestión y no permitir que un poco la suerte de la corruptela nos gane la partida, ¿no? Es decir, es difícil, por supuesto que es difícil, pero creo que hay que comprometerse más. Gente que se comprometa. Doctor, buen día. Gracias por haber estado con nosotros. Daniela, 30 segundos, por favor. La conclusión. Este es el camino. Sí, dentro de las instituciones públicas, identificar los nudos críticos y establecer sistemas de gestión anticorrupción es absolutamente posible, y desde la sociedad civil conformemos observatorios, veedurías, la ley nos ampara para exigir la transparencia en las instituciones públicas. Compromiso de la sociedad civil y también del periodismo de investigación. Para eso estamos precisamente. Eso ha sido Más Allá de los Hechos, analizando la corrupción en nuestro país y los caminos para combatirla. Hasta un nuevo encuentro, amigos. Buen día para todos.